Presento, nosotros somos parte de la Universidad, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Integramos distintos grupos, en un principio el grupo de Geografía, Acción y Territorio, con el que venimos trabajando distintas cuestiones relacionadas a las problemáticas territoriales. También los chicos integran el Laboratorio de Sistemas de Información Geográficas y Teledetección y somos parte de otros institutos de investigación. Este trabajo viene de alguna manera a continuar distintos trabajos de relación que tuvimos con el legislativo o el ejecutivo en aportes a lo que son las propuestas del planeamiento urbano de la ciudad. Y bueno, agradecemos mucho que nos hayan invitado también a colaborar. En este momento venimos a presentar una serie de propuestas técnicas al pliego de transporte urbano de pasajeros 2025 en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Y un poco la imagen que elegimos, una foto muy linda de Mauro Sainz, viene a retratar lo que vivimos a veces transportándonos en la ciudad, sobre todo en momentos claves del día, en momentos donde hay mucha congestión de tráfico y donde también nos llamaba la atención que en la foto no aparecía ningún colectivo, que también habla de cómo en la ciudad de Comodoro se usa mucho el transporte vehículo particular, ¿no?, para trasladarse, y eso nos cuenta un poco de cómo nos movemos en la ciudad. Para aclarar también, nosotros desde el grupo de Geografía, Acción y Territorio siempre tratamos de estudiar las problemáticas desde el territorio y con la comunidad, realizando talleres participativos, encuestas, trabajo de campo, para que nuestras propuestas vengan no únicamente de las investigaciones que hacemos y de la bibliografía a la que accedemos, sino también de las demandas de la comunidad y de las distintas problemáticas que la gente atraviesa. El equipo de trabajo entonces estuvo compuesto por el doctor Juan Manuel Tetamanti, la doctora Magalí Chanampa, quien les habla, Leticia Vázquez, la doctora Cristina Macera, Denis Monaldi, técnico, la estudiante Malena Gaetán, Eric Yamil Jácamo y en articulación técnica la licenciada Maylén Marc. Bueno, ¿con qué nos encontramos? Como para comenzar un poco cuál era nuestro escenario primero. Un pliego que no tenía coherencia interna, esto lo señalábamos porque quizás de manera enunciativa en los primeros artículos se contemplaba un transporte accesible, equitativo, sostenible, pero esto después no estaba desglosado en los distintos artículos y capítulos, es decir, no se reflejaban esas cuestiones enunciadas en el cuerpo general del pliego. Y tampoco había una adecuación a normativas internacionales que hablan sobre la sostenibilidad ambiental y nacionales también sobre la movilidad y la accesibilidad. También nos encontramos con un sistema de transporte que no había implementado la normativa de accesibilidad que estaba vigente hace ya más de 20 años, ya que muchas unidades carecen de adaptaciones para personas con movilidad reducida. Esto también quedó muy reflejado en la audiencia pública. Y una oferta de transporte público que estaba pensado para una mancha urbana de hace 10 años. ¿A qué nos referimos? Nosotros desde la geografía siempre estamos analizando mapas y fotos satelitales y viendo cómo va creciendo la ciudad, y lo primero que hacemos cuando por ahí miramos este tipo de propuestas es, bueno, cómo se relacionan con cómo se va expandiendo el territorio y cómo se va habitando la ciudad. Y también veíamos que no había una visión integral de la movilidad. ¿Qué quiere decir esto? Uno estaba pensando el transporte público, pero también se puede pensar en vínculo con otros tipos de transporte, particulares, motorizados, no motorizados, lo cual debería considerarse en un plan más abierto, más que considere toda la movilidad de la ciudad. Pero bueno, en un pliego puede haber un poco un diálogo con estos planes, con el plan de movilidad más general de la ciudad. Haya un intercambio modal entre distintos modos de transporte, que el pliego lo considere, que también se consideren incentivos al transporte no motorizado o de reducción de uso del automóvil, y que también considere conexiones circulares en la ciudad que mejoren o desvíen el tránsito de los sectores más congestionados. Y también tenía mucha información dispersa, ¿sí? En el pliego había ausencia totalmente de mapas, esto para también cuando la comunidad tuvo que leer esos recorridos, solo estaban descriptos de manera con un listado de calles por donde pasaba el colectivo, y esto no se podía visualizar en los mapas, y con recorridos que estaban incompletos cuando los empezamos a revisar uno por uno. ¿Cuáles son las bases a través de las cuales nosotros nos propusimos pensar las propuestas al pliego, que son de alguna manera los lentes que nos ponemos para mirar el transporte público? Tiene que ver con la concepción que tenemos del ordenamiento territorial, sí, que no es una cuestión meramente técnica, sino que es política, cómo ordenamos el territorio, dónde decidimos que la ciudad crece, qué usos decidimos que tengan determinados espacios.
una ciudad inclusiva, así que esté pensada para todos y todas, con los lentes también de la justicia espacial, es decir, el espacio muchas veces reproduce desigualdades y con algunos cambios en la disposición de los espacios podemos generar mayor acceso a derechos. También siempre considerando cuáles son las discusiones actuales que se están dando sobre la movilidad en contextos urbanos, porque todas las ciudades atraviesan procesos de crecimiento y expansión, muchas veces de expansión en baja densidad, lo cual dificulta también la oferta de transporte público porque no suele ser muy sostenible. También acá aparece la transición energética de pensar en vehículos híbridos o eléctricos que vayan hacia menores emisiones de gases en el transporte, los derechos y la accesibilidad de todos los grupos, de los grupos vulnerables, de las personas con movilidad reducida. Y siempre, si bien tenemos en cuenta estas discusiones que quizás son más internacionales o nacionales sobre la movilidad, siempre mirándolo desde nuestro territorio, desde una ciudad con características particulares, una ciudad patagónica y una ciudad también petrolera, que sabemos muy bien que en Comodoro el petróleo ha dado una determinada expansión de la ciudad con vacíos urbanos que nos dificulta la expansión de servicios y el tránsito también del transporte. Y todo esto pensando siempre en cómo las políticas públicas pueden modificar los territorios y generar un mayor acceso a derechos. ¿Qué fue lo que hicimos? Fue un trabajo por el tiempo acotado que teníamos sobre la letra del pliego original, pensando propuestas directas para modificar estas cuestiones, un trabajo comparativo con otros pliegos, con algunas ciudades que tienen características similares, obviamente otras distintas, son mayores en cantidad de población, pero Neuquén también es una ciudad petrolera con una topografía similar a la de Comodoro, y también Mar del Plata con la cuestión del borde costero como un límite de fijación muy importante que hace que la ciudad tenga que crecer para el otro lado y que también tenía similares problemas en términos de congestión de tránsito. Además de este trabajo comparativo, analizamos datos de las UVE, ¿sí? Del sistema de boleto electrónico que tiene el colectivo para ver la cantidad de pasajeros que se movían, datos también del censo 2022, datos de la expansión urbana de los últimos 10 años, datos de habitantes por vehículo, índice de pasajeros por kilómetro. También revisamos nuevamente la audiencia, viendo cuáles eran las demandas principales de quienes habían asistido. Accedimos a la plataforma del Servicio Poblaciones del CONICET, que también lo que hace es mapear, es una plataforma de datos abiertos que mapea datos generados por el censo, y fuimos poniendo todo esto, bueno, datos también desarrollados por la Dirección de Investigación Territorial de nuestro municipio y del Instituto Geográfico Nacional, y algunos antecedentes. Había un estudio sobre movilidad sustentable que ahí está reflejado de hace 10 años, el PIMAS, realizado por el CFI para distintas localidades de Chubut, y también un estudio que habíamos realizado desde la misma universidad sobre redinamización del transporte público, y a partir de todos estos datos fuimos poniendo en diálogo también el pliego y los distintos artículos con la normativa sobre accesibilidad vigente, la ley 24314, y los objetivos del desarrollo sustentable o sostenible de la Agenda 2030 establecidos por la ONU, que están ahí, no se leen muy bien, pero hablan de ciudades más sostenibles y de reducción de desigualdades, a la cual también adherimos como municipio. Bueno, empezamos a revisar también los recorridos de los colectivos en función de la mancha urbana, superponiendo mapas de los recorridos con esas fotos satelitales que les comentaba, algunos estudios de origen-destino que estaban en este estudio, el PIMAS, y en esta página de poblaciones de CONICET, y también pendientes topográficas, porque no podemos mirar únicamente el mapa plano, sino también considerar que nuestro terreno tiene muchos cerros y cañadones y la gente tiene que atravesarlos a veces para tomar el colectivo. Acá mostramos algunos mapas que fueron elaborados hace 10 años, pero bueno, nos servían un poco para orientarnos, que son del PIMAS. Por ejemplo, acá se pensaban a los centros de encuentro que estaban proyectados en ese momento desde provincia, que algunos están en construcción y otros todavía en proyecto. Se pensaban también en articulación con el transporte y con la movilidad de la ciudad, y que de alguna manera nos podían orientar en dónde pensar quizás algún centro de transbordo o algún centro de intercambio modal. Después, en el mapa de poblaciones que mapea los resultados del censo, veíamos el uso de colectivo por radio censal. Esto está abierto, está en la página.
donde en este caso también después lo iba desglosando por horarios. Ahí tenemos, por ejemplo, la concentración entre las 6 y las 11, los radios que tienen mayor uso de transporte público, donde se toma el colectivo quizás la gente, y en otro horario quizás más concentrados en el centro. Esto también nos orientaba un poco para entender cómo se movían las personas en nuestra ciudad, además de las demandas que por ahí, que también revisamos de la audiencia. Ahí tienen otro mapita entre las 17 y las 23 horas. Después, bueno, revisamos también los indicadores operativos que nos brindaron de la Secretaría con la cantidad de pasajeros que usa cada línea para ver cuáles eran las líneas más largas, más cortas, con mayor concentración de uso de transacciones de boleto, la cantidad de kilómetros también, todas cuestiones que son necesarias a tener en cuenta para hacer modificaciones. En la ley 24.314 también aparecía algo que nosotros cuando pensábamos en estas pendientes topográficas, las decíamos, bueno, son como barreras, bueno, aparecían también en la ley 24.314 como barreras físicas que impiden a veces el acceso al transporte público, y también aparecía esta distancia de 500 metros como algo que se puede, una distancia que se puede recorrer para tomar el colectivo, pero bueno, también esta distancia después nosotros la pusimos en vínculo con las pendientes topográficas del IGN, porque bueno, no es lo mismo caminar 500 metros, decíamos, plano, que nos encontremos con un cerro, como tiene nuestra ciudad. Entonces, por eso lo importante de mirar siempre desde nuestro territorio y no únicamente con los índices que se construyen a nivel general. Bueno, y a medida que fuimos haciendo todo este trabajo de relevar antecedentes, de revisar la audiencia, de relevar datos, fuimos dialogando con los compañeros y compañeras del laboratorio de SIG, construyendo de manera interactiva mapas de diagnóstico de recorridos y mancha urbana. Acá se ven un poco más chiquitos, pero ahora le voy a dar la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Yo soy Denis Monali, ya me presentó mi compañera y voy a pasar a comentar un poco los mapas que fueron saliendo a medida que se fue avanzando con el diagnóstico. Este primer mapa es para poner un poco en contexto de lo que sería la densidad de población sacado en base al último censo de 2022, donde podemos ver, bueno, todos los radios censales que abarcarían la ciudad de Comodoro. Y bueno, un poco más adelante vamos a ver en base a por qué es importante saber dónde hay mayor densidad a través de los radios censales. Ahí se puede notar un poco lo que sería en la zona sur de Comodoro y un poquito en la zona norte. Bueno, este mapa lo que se representó sería, bueno, una imagen satelital de fondo con las líneas de transporte público, todas las líneas, sería una capa combinada de todas las líneas de transporte público, en donde se realizó una zona de influencia, un área de influencia, un buffer, por así decirlo, con diferentes medidas. El que más detalle tiene sería un buffer que se hizo de 500 metros, esto sacando el dato a través del Observatorio Federal Urbano, donde tiene la definición de que de manera que se puede acceder al transporte público a través de las líneas de ambos lados a través de 500 metros. Entonces por eso tomamos como referencia y se realizó este análisis para saber la cobertura total que tiene el transporte público en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Después, en este trabajo, hicimos una comparación. En principio lo quisimos hacer a través de 10 años, o sea, 2025 y yendo 10 años para atrás, pero bueno, en función de los tiempos tuvimos que recurrir a unos archivos del 2017 sobre la mancha urbana que se hicieron en otro proyecto de investigación, donde el color marrón más fuerte representa todo lo que sería el crecimiento urbano del 2017, aproximadamente 43,68 kilómetros cuadrados, y se le superpone lo que son el recorrido de líneas de colectivo, siempre hablando del total de líneas. Entonces podemos ver, si bien para el 2017 hubo algunos cambios, más que nada en las calles y demás, pero bueno, siempre estamos hablando de lo que sería la misma cobertura a escala de ciudad, ¿no? Y bueno, hicimos el trabajo de digitalizar lo que sería el crecimiento urbano a 2025. Entonces, bueno, ahí queda bien detallado todo lo que sería hoy en día el crecimiento urbano y cómo estaría dispuesto el recorrido de líneas de colectivos total en la ciudad. Bien, en este mapa
se trabajó básicamente de nuevo con lo que sería el recorrido total de los colectivos, pero lo quisimos tomar de esta manera desde la accesibilidad. Como mencionaba anteriormente mi compañera, se trabajó también con un modelo digital de elevación y el buffer de 500 metros, ya que si bien el buffer de 500 metros te cubre bastante varias zonas de la ciudad, pero poniendo un modelo digital de elevación y calculando la pendiente, podemos ver que en diferentes zonas de la ciudad, que nosotros todos creo que conocemos un poco, lo que serían las zonas altas, podemos ver que tiene una alta pendiente mayor a 40%, que es muy difícil el acceso. Por eso mencionaba anteriormente que se hizo el buffer de 500 metros, pero ahora estamos hablando desde la accesibilidad, porque si bien te cubre zonas, pero hay zonas que son imposibles de llegar. Por eso lo más verde vemos que donde tenemos una baja pendiente, bueno, hay una pendiente moderada que suele oscilar entre el 10% y el 20%, y bueno, y ya un poco más de 20% estamos considerando que es bastante empinado. Entonces, bueno, ahí podemos ver lo que sería bien distribuido la zona de los cerros y demás, que cuentan con una alta pendiente. Entonces, en función de lo que presentaron los compañeros, aprovecho para saludar también, muy buenos días. Ahora me toca a mí contar un poco qué es lo que hicimos como propuestas, ¿no? Vamos a tener unas diapositivas como esta que son introductorias y después vamos profundizando. Básicamente lo que hicimos fue generar un documento en donde nosotros, en función de este diagnóstico y del pliego nuevo, creamos una base de sugerencias que se enfocan capítulo y artículo por artículo, indicando qué podría mejorarse, qué podría modificarse al respecto. No son sugerencias generales, sino que son sugerencias direccionadas a cada uno de los artículos. Y por otro lado, otra cuestión que, por si avanzo me voy a olvidar seguramente, y que voy a dar por hecho, es que tomamos el anexo 1 y la base de los indicadores operativos y los revisamos a todos. Y nos tomamos el trabajo de revisar todos los recorridos uno por uno, de evaluar que en algunos recorridos había más, en otros menos distancia. Evaluamos, como Denis recién, perdón, paso en mi computadora y no paso ahí, como Denis recién indicaba, que la mayoría de las líneas cumplen con este parámetro de accesibilidad y en relación a la posibilidad que tenemos de transitar en zonas de baja pendiente, pero que había algunos pequeños espacios que quedaban descubiertos. Entonces hicimos todo ese trabajo tanto cartográficamente como en aquella escritura de las calles, incluso algunas actualizándola. Cuestión que después el lunes vamos a tener limpiamente entregable, ¿no? ¿Qué hicimos? Realizamos este trabajo, adaptamos la infraestructura a personas con discapacidad, definimos las metas de reconversión energética, modernizamos la flota e incorporamos transversalmente la perspectiva de género y diversidades. Y ahora voy a contar un poquito, gracias, cómo. Lo primero tiene que ver con adaptar la infraestructura a personas con discapacidad. En el capítulo 2, en Parque Móvil, ahí al costadito van a tener algunos de los objetivos de desarrollo sostenible y el número que corresponde a cada uno. También lo que podemos encontrar dentro del documento es que hay una adaptación a marcos normativos concretos. Por ejemplo, en la adaptación de la infraestructura y del parque móvil al respecto de las exigencias que generan la ley de accesibilidad, decretos reglamentarios, etcétera, lo que incorporamos fue paulatinas formas de renovar ese parque móvil con porcentajes bianuales o quinquenales que se ajustaran a la ley de accesibilidad que ya proponía para el año 2000, que el 100% de las unidades de todo el país fueran adaptadas para personas con dificultades de accesibilidad. Esto es muy importante porque hay otros pliegos que realizaron este trabajo, sobre todo el de Mar del Plata, el de Neuquén, que quizás son
finalmente los más modernos que fuimos encontrando y que al mismo tiempo me tomo como el paréntesis para mencionar, son pliegos que se comenzaron, por ejemplo, el de Mar del Plata arranca con un trabajo que se llama Viajá Mejor, una cosa así, era una mesa de trabajo virtual que empezó en 2020 y recién este año se termina presentando ese pliego. Entonces son trabajos que demoran mucho tiempo. Lo que nosotros hicimos fue tomar mucho de eso, no cortando y pegando, sino adaptándolo a las cuestiones que están relacionadas con nuestra singularidad patagónica, petrolera y de relieve, ¿no? Las cuestiones de reconversión energética, que también están dentro de los pliegos de Mar del Plata y de Neuquén, y que podemos encontrar algunos ejemplos de utilización también en Mar del Plata y en Buenos Aires. También, digo, todas estas propuestas que hacemos tienen que ver con una propuesta paulatina, ¿no? Muchas de las propuestas en realidad tienen un costo inicial de inversión cero, pero sí tienen la necesidad, cuando lo incorporamos, por ejemplo, a los capítulos 2 y 6, 7, la necesidad de que el pliego presente este requerimiento ante la renovación de vehículos que pueden no estar dentro de un proceso de reconversión energética, pero sí se lo incluye en un cronograma porcentual al año, a los 2 años, a los 4 años, a los 5 años, que podría llegar a ser modificado, pero que intenciona con metas concretas. Esto también va de la mano no solamente con el objetivo de desarrollo 13, sino también podríamos pensarlo en función a cuestión de salud pública, porque disminuiría muy fuertemente, además de la polución, etcétera, el ruido en la ciudad, ¿no? Que es algo de lo que también se está trabajando en otros lugares. Había en el pliego una incorporación de la utilización de GPS, retomamos todo eso, agregamos, incorporamos o mejoramos de alguna manera en las sugerencias que hicimos. Otro tipo de señalización, porque los números también en las entrevistas que hicimos y la manera en que está señalizado, el modo que está anunciado, por ejemplo, los vehículos accesibles, no están homologados como en otros lugares. Ustedes seguramente viajan mucho a Buenos Aires y lo han podido ver. Entonces todo eso de alguna manera lo ajustamos a la normativa vigente, lo sugerimos de la misma manera y además agregamos una figura que se utiliza dentro de la actividad privada, sobre todo, que sería para nosotros la del pasajero incógnito, que es decir, dentro de esa mesa de trabajo que más adelante vamos a proponer, una mesa de seguimiento ciudadano del sistema, agregar un sistema de inspección de pasajeros que puedan viajar como un pasajero cualquiera, pero también tomar nota de los ajustes necesarios que hacen falta para ir acompañando esa mejora del sistema. Es decir, todo esto además entra dentro de una necesidad de trabajar sobre cuestiones de violencia, de trabajar sobre cuestiones de cuidado de género, sobre las niñeces, etcétera, y por eso además de cámaras dentro del colectivo sugerimos que se incorpore la exigencia de paulatinamente ir agregando cámaras afuera del colectivo, en el sector delantero, como en algunos otros pliegos también se mencionan. También se incorpora, como en el resto de los pliegos que están saliendo en el país, la perspectiva de género, que incluye no solamente la contratación de mujeres y disidencias, sino también la protocolización ante determinados hechos y la exigencia de crear dentro de la propuesta que hagan los concesionarios un programa de capacitación dentro de las leyes vigencia, Micaela, etcétera, para sus operarios, en el caso de que esto no fuera, pero explícitamente eso se coloca ahí. ¿Qué hicimos esto es en referencia más general, y si ustedes entran después al documento que hemos generado también van a poder encontrar en particular cada uno de esos puntos. Y después acá viene la parte que tiene que ver
con el sistema en sí mismo, en el circular del día a día, ¿no? No voy a leer todo eso porque ahora vamos a ir desglosándolo y comentándolo punto por punto. Bueno, lo primero que hicimos, la revisión integral y el ajuste. Tomamos, como decíamos y comentó Leticia, creo, ese famoso anexo 1. Lo corregimos, entre comillas, porque de alguna manera era un documento que se ve que estaba muy trabajado, con muchos años, y entonces lo que hicimos fue de alguna manera depurarlo, ponerlo en función. Los compañeros de Sistema de Información Geográfica retomaron el trazado de todas las líneas. Al hacer eso pudimos medir la longitud de las idas y vueltas, pudimos retomar algunos indicadores que había ahí y ajustar esos números que finalmente, con el agregado que vamos a dar ahora, nos termina ofreciendo un kilometraje final mensual de la red. Después se sacaron indicadores nuevos que no estaban incorporados allí, como pasajeros kilómetros por cada línea y general. Esto fue muy interesante porque lo que pudimos hacer, y gracias también a los datos de SUBE y de Nación Servicios, fue comparar esos indicadores de pasajero kilómetro con otras ciudades. Y llamativamente, bueno, es interesante, por ejemplo, nos dan un promedio de 1,57 para el año pasado, que es algo similar a lo que tiene Mar del Plata en el mes de septiembre. Digo un poco para romper ese mito que es tremendamente bajo, si bien hay lugares que tienen 10, como Medellín, o hay ciudades que pueden tener indicadores más altos, también hay las que la tienen más bajo, pero recalcamos que no es el único indicador y que habría que trabajar con más profundidad otros indicadores, como el indicador de ocupación, porque el pasajero kilómetro tampoco tiene en cuenta el tamaño, la capacidad del vehículo, entonces podemos tener números como 10, 20, pero tenemos vehículos más grandes o tenemos deficiencias también, y eso hay que estudiarlo con más profundidad. Finalmente, bueno, respecto de todo esto nos tomamos el trabajo de dividir a partir de entrevistas que realizamos con muchas personas, inclusive que vinieron a la audiencia, vecinalistas, etcétera, en todo este tiempo, dividir el pliego en 2 grupos de líneas. Hicimos una división inteligente que está vinculada a una equidad entre pasajeros kilómetro y las distancias recorridas de ambos grupos. O sea, los kilómetros, nos quedan 2 grupos equitativos aproximadamente, entre el 51 y el 48%, que son esos que explícitamente que ven ahí con esos números, uno con 424.000 kilómetros y otro con 401.000 kilómetros mensuales, que ahí tiene su equivalente en años, y nos tomamos también todo el trabajo de ver qué pasaba con los pasajeros y descubrimos muy alegremente que tampoco había diferencias entre el pasaje. Aunque ustedes ven que el grupo 1 tiene una leve baja, ahora vamos a presentar una propuesta más que la compensa. Finalmente abajo también está el indicador y hicimos algo muy, si quieren, que no lo voy a mostrar acá, pero lo tengo por acá anotado y lo voy a comentar, que creo que es interesante, que es revisar cuántos pasajeros, kilómetros tenemos entre zona norte y zona sur, dividiendo esto con los datos de SUBE, Nación Servicio y los kilómetros recorridos por las líneas, y descubrimos que para zona norte tenemos 1,50 y para zona sur 1,89, lo cual tampoco es una gran diferencia, así como por ahí como para hablar un poco más con datos y el trabajo que se pudo hacer, ¿no? Para desmitificar, y además hemos visto el trabajo que mostraban Denis y los colegas, que en zona norte es uno de los sectores que más crece también en la ciudad en los últimos años, entonces eso vino a compensar ese indicador. A partir de esto también proponemos en el capítulo 1, en el 7, en el anexo 12, bueno, y retomando la ordenanza del sistema de boleto combinado, y ahí traemos otra cuestión que se usa en otros lugares del mundo, incluso en muchos en servicios ferroviarios,
que es la idea de incentivos tarifarios, es decir, una integración de tarifaria que beneficia a quien usa más el servicio y no lo hace, o sea, no beneficia, no es que castiga, pero no beneficia a quien usa menos. Por lo tanto, las personas también que viajan más y más lejos porque tienen que vivir en la periferia o porque necesitan o quieren o desean usar el servicio de transporte público, van a ser beneficiadas en ese sentido. Ahí esa propuesta tiene que ser revisada, por supuesto, por los costos, pero es una propuesta que está siendo utilizada y que iría de la mano del boleto combinado, que podría modificarse. La modificación podría implicar, en vez de 2, 3 líneas con porcentajes variables al respecto. En vez de 100% el primero, 0% el segundo, o sea, pago el primer boleto, el segundo nada, o al revés, pago nada el primero, el segundo todo, como lo quieran ver, podría ser un 100, un 40, un 20%, etcétera. Cuestiones que tienen que revisar a partir de costos seguramente. Otra cosa que hicimos también es crear en función, este es el trabajo por ahí, rompe con la idea del pliego original, además de la subdivisión de 2 grupos, que es la producción de una nueva línea que sería la 06, porque vimos que no estaba el 6 por ahí o que en algún lugar quedó. En algunas entrevistas nos comentaron que el 6 existía, etcétera, pero lo retomamos a esto. Y esa línea vendría a cubrir un espacio vacante y demandado que está dado por el oeste de la ciudad, pero al mismo tiempo la línea lo que viene a hacer es a combinar el resto de las líneas que ya existen para articular el transporte entre las zonas norte y sur, que actualmente por la orografía de la ciudad se encuentra impedido, además de por las deficiencias de infraestructura que tenemos. Y lo haría tanto de forma horaria como antihoraria. Esto quiere decir para un lado y para el otro, de modo tal que, por ejemplo, podamos llegar hasta alguna intersección de la línea en el sector norte o algún centro de transbordo. Ahora les voy a contar qué es lo de los centros de transbordo. Y de ahí tomar ese ómnibus que tendría paradas igual que o muy similar a la propuesta que hace Mar del Plata en su propuesta anular, que son paradas cada 400 metros o en las zonas de intersección con otras líneas, es decir, próxima parada, combinación con línea 2, por ejemplo. Y entonces ahí hay una parada, no en cada 200 metros, y lo podríamos tomar tanto hacia el oeste como hacia el este. Es decir, que cada 20 minutos, con 4 unidades en todo el sistema, podríamos tener, por la distancia que tiene, la velocidad que podría tener, y en función de la planilla y los anexos que revisamos de la misma empresa que ya presta los servicios actualmente, con esos requerimientos que se están especificados, podríamos resolver una situación que de alguna manera también daría salida a todo un sector que no tiene transporte, pero además imagínense que podríamos ir de Palazzo hasta Cerro Solo, o hasta la avenida Polonia, y no sé, en alguna intersección en las cercanías de Kennedy o por ahí, tomando 2 líneas de colectivo y yendo por la zona oeste. Bueno, además hay otra cuestión que tiene que ver con los 4 centros de transbordo. Y acá yo quiero decir algo primero que tiene que ver con que todo esto, lo bueno es que no somos arquitectos, entonces, y que somos generalmente de ciencias sociales, entonces no tenemos intenciones de construir nada. Lo que tenemos es la intención de producir el escenario necesario para que después, paulatinamente, eso se produzca. ¿Qué quiere decir la idea de centro de transbordo? La idea de centro de transbordo es nominal inicialmente. Esto es decir que son puntos en donde podemos transbordar, pero asociados al plan del PIMAS, al Plan Integral de Movilidad,
que se realizó con el CFI y que planteaba la existencia de centros de transbordo asociados a los centros de encuentro y a otros puntos de desarrollo que después la política pública municipal continuó desarrollando. Ejemplo, en las cercanías de donde está la terminal de la actual empresa en el oeste de la ciudad, en la avenida Chile, si mal no recuerdo, bueno, en el Pietrobelli, en el sector oeste de la ciudad, etcétera, pero también asociado a puntos que ya existen, como el CERE, la terminal de la Básolo, el liceo y el propio centro ahí en cercanías de la terminal en el puerto. Entonces la idea a futuro de esto, y que nosotros lo planteamos explícitamente allí, es que el pliego pueda incorporarse paulatinamente a un plan que deberíamos comenzar a trabajar de movilidad. Para hacer esto, las primeras condiciones podrían ser las existencias, por ejemplo, de una línea que circule en sentido horario y antihorario como esta y que además permita articular con otros sistemas como el estacionamiento medido o la propia SUBE para que desestimemos el uso lentamente del sistema de transporte privado e individual, sobre todo, más que privado es individual. Por lo tanto, estos centros de transbordo serían no solamente entre colectivo-colectivo del mismo modo, sino también intermodal. Inicialmente porque podríamos dejar el auto en cercanías y posteriormente con las condiciones dadas, como por ejemplo realizó la ciudad de La Matanza, centros de transbordo donde nosotros podamos dejar el auto en un lugar y pagando una tarifa podamos acceder a ese transporte que nos lleva hasta el centro, evitando así esa congestión. Pero lo que planteamos inicialmente es la línea circular para colectivo-colectivo. Después ahí se plantea la posibilidad, y retomamos, de incentivar y de que también el pliego incorpore, así como lo hace el de Mar del Plata, o lo hace también el de Neuquén, estoy recordando, que el pliego incorpore que el concesionario o que el postulante pueda ofrecer, por ejemplo, servicios de transporte limpio como bicicleta, o que pueda ofrecer, por ejemplo, cómo producir en cooperación con el municipio o con otras entidades, paradas, infraestructura, etcétera. En esa parte va como sugerencia, como indicación posible. De esta manera, y este mapa está hecho así a propósito, que Denis justamente charlábamos y discutíamos un poco, no, dejarlo así porque lo que tenemos ahí como suma es la población que está directamente vinculada a esa nueva línea circular, que son 39.985 personas en 2022, a partir de los radios, pero que además en realidad lo que deberíamos sumarle es la población de toda la ciudad, porque es una línea de interconexión. Bueno, acá está un poco el mapa con algunas de las propuestas, retomando lo que estábamos hablando recién de los centros de transbordo intermodal, en la ciudad judicial, en el centro, en el liceo, en el Abasolo y en Ceret, y con algunas propuestas también de intercambio de bicicleta. Cuando decimos bicicleta se ríen a veces en Comodoro, porque todos queremos, yo soy un inmigrante, traje mi bicicleta muy feliz, y entonces cuando uno quiere ir a trabajar en bicicleta, por ejemplo, llegaba a la universidad desde acá y llegaba todo transpirado, y era como si hubiera hecho una travesía. Entonces era muy difícil, tenía que cambiar de vuelta. ¿Qué es lo que pensamos al respecto de las bicicletas? Lo pensamos como en otros planes, como movilidad de cercanía, es decir, que estos centros de transbordo funcionen como cercanía al centro y no como la necesidad de andar en bicicleta, y ya lo hemos hablado en algunas reuniones que hemos tenido con los concejales, para venir desde Caleta, Córdoba hasta el centro, ¿no? Sino esta posibilidad de utilizar la bicicleta para llegar hasta un punto donde nosotros nos subimos a otro vehículo. Bueno, ahí está, no sé, quedó 2 veces sin querer. Bueno, acá hay un video que un poquito, no sé si se puede poner, si no lo pasamos, pasala, porque es muy difícil ahí va. Bueno, es un video un poquito de la línea esta, que ya la vimos.
No, no hay ningún break. Vamos a terminar como en clase, no hay break. Terminamos y después... no. Bueno, ahí está el liceo en el terminal intermodal y termina ahí. Después lo ves, Maite, la verdad que hay mucha gente que tiene cosas que hacer. Bueno, ahí está el mapa que combina. Es muy interesante ver este mapa. Incluso faltan las líneas de la actual concesionaria Diadema, que no están en ninguno de los mapas, como habrán visto, porque las retiramos, porque el pliego no se ocupa de ellas. Pero a este mapa sí podríamos haberle agregado. Y por lo tanto, lo que vemos es que todas, o casi, excepto, no todas las líneas, de alguna manera interceptan esa línea circular. Por lo tanto, toda la ciudad quedaría finalmente interconectada de ese modo. Entonces, ahora vamos a ir a una parte que es bastante, les pido que tomen aire. Lo que hicimos en función de este buffer y del observatorio fue ir línea por línea en función de las imágenes satelitales y del buffer, la ley de accesibilidad, que además implica que tengamos en cuenta las pendientes, etcétera, y los lugares cubiertos y no cubiertos, revisamos cada una de esas líneas. Entonces hicimos para 9 líneas propuestas. Algunas de las propuestas pueden ser como esta, a futuro, y otras pueden ser inmediatas, y otras, llamativamente, hace 2 semanas estábamos pensando en una propuesta y fue modificada la línea, ¿no? Como en el caso de la 8X, conocida como estándar Restinga. Ustedes van a ver que cuando el ida y vuelta no coinciden, se ve el rojo solo o el azul arriba. No es que no coincidan, sino que están solapadas las líneas, ¿no? ¿Se entiende eso? Y en esos óvalos están marcados dónde hicimos las intervenciones. ¿Para qué esto? Porque en el anexo 1, cuando están todas las calles transcriptas y está todo de alguna manera reescrito y pasado en limpio, ustedes puedan ver y tener en cuenta esa consideración particular. En ese sector, que es justamente uno de los sectores que realizó corrección el propio municipio y la empresa en las últimas 2 semanas, era uno de los sectores que tenía ausencia de cobertura según el Observatorio Federal Urbano y el buffer de accesibilidad de 500 metros. Luego hicimos en la 8B2, que también es conocida como Palacio Estándar, y también fue una de las líneas que ya fueron modificadas. Por lo tanto, esa modificación nosotros la realizamos al mismo tiempo que estaba siendo realizada en lo concreto, cosa que nos pareció muy bienvenido. No, todo lo contrario. Acá hay un sector también que se acerca al barrio industrial y que tenía ausencia de cobertura de buffer, que es la 4E, y para la cual hicimos una pequeña modificación en donde había una línea recta entre la vertical de la derecha roja y la horizontal izquierda. Ahí había una línea recta por esa calle. Lo que hicimos fue desviar a 2 cuadras el servicio para que el buffer cubra la totalidad de ese espacio que quedaba sin cobertura. Porque también en un momento decíamos, bueno, son sectores industriales que tienen baja densidad habitacional, pero son lugares donde vamos a trabajar, ¿no? Por supuesto, ahí sucede lo mismo con el cordón forestal en el recorrido de la 4P de los Tres Pinos. También se hizo una pequeña modificación porque quedaba un espacio grande de alrededor de 6 hectáreas, eran creo más o menos, sin cobertura. Se hizo una modificación en Bellavista Norte, porque hay una extensión y también era solicitada por los vecinos, que es de 200 metros, una muy pequeña extensión que se trazó hacia el oeste para llegar hacia
el camino que está haciendo la marcha urbana en este momento. Y después se hizo también una corrección de la línea H, que en el pliego estaba mal, en realidad, porque estaba escrita de manera tal que quedaba como circulando en bucle, una cosa así. Hicimos una corrección y al mismo tiempo sugerimos que pueda transitar además por la avenida Quintana y hacer una simplificación en ese recorrido que quedaba como doble pasadas en cercanías del Seret. Finalmente, hay la última batería de propuestas que tenemos. ¿Ya viste? Este puede ser, puede ser que haya quedado una filmina, sí. El de los Arenales. Nos quedó ese. Bueno, pero está en el informe, ¿no? Está en el PowerPoint y finalmente hay uno de la línea Arenales que plantea también una pequeña modificación para llegar a una zona de la mancha urbana que creció y que tampoco estaba cubierta, que es de 300 metros, creo, aproximadamente. Bueno, ¿qué proponemos también para incorporar dentro de ese pliego? Es una instancia. ¿Por qué esto? Esto porque decimos, bueno, el pliego llegó así, nosotros estuvimos sin dormir, estamos cansados, entonces trabajamos demasiado en un mes y próximamente no le deseamos esto al prójimo, y además sería bueno que para la próxima vez esto lo podamos hacer con tiempo. Pero no solamente eso, sino que vamos un poco más adelante y pensamos que a pesar de que el pliego se apruebe y a pesar de que el pliego lo hayamos trabajado con esta voracidad temporal y con todo el empeño y el profesionalismo que pusimos, podemos crear una instancia de revisión anual con la cooperación de los vecinos, de la universidad, del municipio, de todos los poderes que lo integran y las secretarías con el ENCOSEP, y en ese, pasala si querés, y crear una mesa de participación que haga un seguimiento de estos procesos que hemos visto hasta hoy, crecimiento urbano, frecuencias, y un ajuste. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hemos podido hacer es trabajar en función de lo que existe. Y lo que existe ha sido producido por varias cuestiones, pero básicamente por el mercado de existencia de pasajeros, la oferta que otorga una empresa privada y por la necesidad imperiosa de algunos sectores de la ciudad que van o pueden lograr una extensión de una línea o la otra. Pero esto careció en cierta manera de una articulación, aunque sí la tiene también, de planificación integral de la ciudad. Entonces lo que proponemos con esto no es una cuestión de policía ni represiva contra la estructura del propio sistema, sino un espacio en donde se pueda trabajar con pautas claras y objetivos que nos propongamos a través de líneas, por ejemplo, o espacios no cubiertos, frecuencias demandadas, etcétera, pero de modo integral, de forma tal que esas líneas puedan ser reconstituidas, repensadas y rediseñadas con la participación del concesionario que obtenga el grupo 1, 2 o los dos grupos, el municipio, la universidad y los vecinos, en todas sus formas. Y para eso necesitamos, y lo hemos pensado, definir esos indicadores de calidad de servicio que están dentro del capítulo 1 y el anexo 10, para tomar esas decisiones que permitan reestructurarlo lentamente, a medida que va funcionando el sistema. Un poco esta idea también viene de esa mesa de Viaja Mejor de Mar del Plata y de otros espacios y de otros temas que hemos vivido y hemos participado, por lo cual estamos todos seguros de que participar y poder aportar a cualquier sistema es muy bueno, porque estamos teniendo la voz plural, por supuesto, ¿no? Después, la figura del inspector incógnito, que ya la habíamos mencionado un poco, atrás también, trabajando en función a esa mesa, ¿no? Y con el ENCOSEP. Es decir, no solamente una inspección que se torne de alguna manera endogámica, repetitiva y monocorde al respecto del sistema y cómo va funcionando, por lo cual vamos reproduciendo más de lo mismo, como un matrimonio aburrido,
¿no? Que pasan los años y nunca pasa nada. Entonces la idea es acá, cada tanto meterle una incógnita a esa situación, imagínense ustedes, y de ese modo generar las propias incomodidades que necesita toda reforma. Es decir, la reforma necesita incomodidad siempre. De hecho, en las entrevistas que hemos tenido muchas veces, y sobre todo funcionarios a veces nos dicen, no, esto ya se probó, esto ya estuvo. Pero eso, ya estuvo, nosotros ya lo conocemos muy bien y sabemos perfectamente que no queremos hacer esto, pibe, esto ya está y lo vamos a dejar así. Esto ya estuvo en otro contexto. Esto ya estuvo, no lo vimos nunca escrito, jamás vimos sistematizado nada de eso, ya estuvo. Y esto ya estuvo, si estuvo y no funcionó en otro contexto, podemos ver por qué no funcionó y reprobarlo. Y bueno, un poquito también esta idea de todas las nuevas figuras de control es ponerle esa incomodidad al propio control. Vamos con la otra. Bueno, y finalmente, lo que también vimos en las entrevistas es que la aplicación cuando llega, que no es local, sabemos que no es local, que se utiliza en otros lugares del país también, tiene una interfase que es muy difícil de utilizar. De hecho, los mismos compañeros que trabajan en sistemas de información geográfica tuvieron que hacer como varias revisaciones y que además lo usan todo el tiempo para ver algunos aspectos que dan cuenta de que podemos ver el ómnibus, por ejemplo, llegar en tiempo real, que se puede ver el grafiquito, etcétera, pero que nos dificulta, por ejemplo, planificar un viaje. Ejemplo, quiero ir de acá a mi casa. Entonces pongo el destino final y puede sugerirme 2 líneas, como puede hacer Movit o como puede hacer Google Maps. Pero sabemos que esto es muy difícil, pero lo que sí necesitamos es tener una aplicación pública que no esté solamente en manos del concesionario, que nos permita visualizar cómo está funcionando ese sistema y al mismo tiempo necesitamos que, y lo hemos incorporado dentro del capítulo 6, ese sistema pueda ser visualizado por el usuario y que le permita hacer las combinaciones, que le sugiera cuáles son las mejores opciones para llegar con la mayor eficiencia posible a un punto determinado. Eso no es ningún invento, eso es posible, y mientras el sistema esté transmitiendo los datos de GPS en tiempo vivo, en tiempo, no me acuerdo cómo se dice, real, eso es posible incluso traspolando otras aplicaciones que todos tenemos en el teléfono, sin la necesidad de articular ninguna cosa nueva, ¿no? Como Google Maps, sucede o en Buenos Aires o en algunas ciudades también que ya se está utilizando. La siguiente es necesaria también. Muchas gracias y podemos responder a todas las preguntas que quieran, pero antes déjenos tomar agua.